Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Negret. Quiero darle la bienvenida a nuestro fotoclub universitario en esta especial ocasión, en este coloquio sobre Martín Chambi. Iniciamos. Para compartir con María Luisa Ortega. Voy a empezar por hacer una breve presentación. Cuando Betty me propuso participar en este encuentro virtual en homenaje a Martín Chambi, pensé que aproximar su universo fotográfico a la novela Los ríos profundos de José María Arguedas era en principio hablar de dos almas hermanas. Aunque desconozco si alguna vez se conocieron personalmente, es indudable que compartieron los mismos espacios, la sierra peruana, las montañas, los ríos, y que se interesaron al unísono por sacar y destacar la relevancia de la dignidad de las comunidades indígenas, el respeto a la raza, la preocupación por su lengua y por otras muchas de sus expresiones culturales. Las imágenes van y vienen desde la inmediatez del instante fotográfico a la evocación mítico-poética que aparece en la novela y que ahondan en una tradición que tiene su origen indudablemente en el Imperio Incaico y en la fundación del Tahuantinsuyo. Hay además algunas coincidencias biográficas, como nos decían en la anterior presentación. Martín Chambi provenía de las cercanías del lago Titicaca. Posteriormente viajó con su padre a Arequipa. Allí estuvo en el taller de Max de Vargas y posteriormente instaló su taller en Sicuani y por último se radicó de manera definitiva en el Cusco. José María Arguedas, por su parte, había nacido en Andahuaylas y era de padre cusqueño y tuvo como unos 2 años de docencia también en la ciudad de Sicuani. El encuentro iniciático con el Cusco es fundamental porque ocurre en la adolescencia y va a ser el detonante autobiográfico para la construcción de los ríos profundos. Estamos ante una fotografía bellísima que es la de Callejón Loreto y las piedras de 12 ángulos, ambas del Cusco en 1930. Cusco es quizá el espacio que da origen al encuentro entre el fotógrafo y novelista. Lo primero que llama la atención son las piedras que emergen de la secuencia en claroscuro de Callejón Loreto, que se llama en la novela, o que aluden en la novela como Loreto Quillo, que desemboca en la plaza, y los mágicos empalmes de piedra de los 12 ángulos que se corresponden con la sensación visual y táctil con que Ernesto, el protagonista de Los ríos profundos, recorre esos mismos relieves. Dice: cuando mi padre me señaló el muro me detuve, era oscuro, áspero, atraía con su faz recortada. El encuadre, la perspectiva, el contraste de luces y sombras, las líneas que convergen y se separan y el volumen de las piedras coinciden con el recuerdo del protagonista. Toqué las piedras con mis manos, seguí la línea ondulante. En la oscura calle, en el silencio, el muro parecía vivo. Sobre la palma de mis manos llameaba la juntura de las piedras. Arguedas recurre a la humanización para resaltar esas paredes inmensas que no son estáticas, sino vívidas y llameantes. Martín Chambi, a partir de la composición y del entreveramiento de las líneas, transmite una sensación similar de movilidad. Por distintos caminos, los dos artistas nos sitúan en el epicentro del mundo quechua, donde el animismo juega un papel fundamental. El indio sabe que la naturaleza tiene vida y que tiene sobre todo alma. Incluso la piedra
Por ello resulta conmovedora la pregunta que le hace Ernesto a su padre. ¿Cantan de noche las piedras? Aunque Arguedas es hijo de blancos, la relación hostil con su madrastra lo obligó a refugiarse con frecuencia mientras su padre viajaba, porque era juez de provincia, en la cocina de la hacienda durante muchos momentos. Y allí, bajo la protección amorosa de la cocinera y de toda la servidumbre, el niño va a aprender quechua e irá descubriendo esa secreta carga de sentido y la riqueza expresiva de la lengua madre. Precisamente orgulloso de ese bilingüismo es que José María Arguedas va a inventar una forma literaria distinta a la tradicional de la corriente indigenista, en donde quiere hacer una escritura híbrida y va incrustando dentro de la sintaxis castellana las expresiones quechua que le van a dar a la novela una expresión mítico-poética muy especial. Miremos un ejemplo. Me acordé entonces de las canciones quechuas que repiten una frase patética constante: Yaguar Mayo, río de sangre, Yaguar Uno, agua sangrienta, Puctic Yaguar Cocha, lago de sangre que hierve, Yaguar Veque, lágrima de sangre. ¿Acaso no podría decirse Yaguar Rumi, piedra de sangre, o Puctic Yaguar Rumi, piedra de sangre hirviente? El primer contacto del protagonista con los orígenes míticos se puede interpretar como una hierofanía, es decir, como una manifestación de lo sagrado. Y es hermosísimo cómo la sinestesia entre el recuerdo sonoro, la imagen visual y la sensación táctil son el recurso que le permiten a José María Arguedas aproximarse metafóricamente a la memoria ancestral. Por su parte, Martín Chambi, consciente de su arraigo indígena, escudriña con la cámara los distintos rincones de la ciudad del Cusco y también de la sierra, de los ríos, como lo miraremos más adelante. Vale la pena precisar que en su actividad profesional, Martín Chambi alternaba dos tipos de trabajo, uno propiamente de estudio para la clase adinerada del Cusco y uno mucho más libre y personal de su interés de compartir con los indígenas, de conocer y indagar con su cámara a la sierra, y por ello invitaba muchas veces a los indígenas a que subieran a su estudio y hacía esos prodigiosos retratos, como lo veremos más adelante. En introducción a Martín Chambi, López Mondejar recoge su confesión: llevo en mi archivo más de 200 fotografías de diversos aspectos de la cultura quechua. Vemos entonces que los nexos entre el escritor y el fotógrafo son muy hondos. Estamos frente a los campanarios cusqueños, imagen tomada o fotografía tomada en 1823. Tras el contacto iniciático de Arguedas, y en este caso puntual del protagonista de la novela con el Cusco, Ernesto comienza a descubrir el sincretismo arquitectónico que va a tener una importancia grandísima. Cuando camina por las calles empedradas del Cusco, el padre le explica el origen de la iglesia de la compañía y, por supuesto, de la catedral. Ernesto le pregunta: ¿quién la hizo? Y le contesta el padre: el español con las piedras incaicas y las manos de los indios. Y le aclara además que mientras los incas conservaron la historia de sus piedras con encanto, los españoles al golpearlas las despojaron de su magia. Y el sincretismo cultural se hace mucho más evidente cuando él le dice, el padre: puede que Dios viva mejor en esta plaza porque es el centro del mundo elegido por el Inca.
La tendencia a sacralizar determinados elementos de la realidad y a desacralizar otros es un recurso que atraviesa los ríos profundos. Cuando resuena la campana desde la torre de la iglesia de la catedral, Ernesto no percibe cualquier sonido, sino que oye su canto. Y el padre le explica que la voz de la mariangola, que está personalizada en la novela, estaba fundida con trozos del sol de Inti Cancha y tiene la capacidad de abrir las puertas de la memoria. La caracterización del protagonista está pues apoyada en esa capacidad de evocación y de poetización y al mismo tiempo en la capacidad de sacralizar la naturaleza y fundamental su recurso del quechua. Con el quechua se habla en forma profunda, se describe y se dice el alma de esa luz. Es fascinante ver cómo el final de esa cita de Arguedas se corresponde con la luz y el paisaje que nos revela prodigiosamente con su cámara Martín Chambi. Los instantes inmortalizados en las tomas de la Sierra Andina, en el autorretrato Alturas de Carabaya o Descanso en Coyoriti o el autorretrato en Machu Picchu, tienen algo en común y es que la atmósfera brota de la composición de la fotografía como si acogiera una especie de soliloquio en quechua que fluye del interior de la conciencia para comunicarse con la secreta voz de la naturaleza. Y es que de qué otra manera esos espectadores ensimismados podrían comunicarse con la Pachamama tan cercana y tan lejana, con esa madre cósmica que es tierra y que es germen de la memoria ancestral. En estas fotografías se respira la certidumbre de los personajes, pues el mismo Chambi, de estar ahí, en medio de esos parajes de hondonadas, de relieves, de montañas, que suscitan no solo para el espectador presente, sino para nosotros, los espectadores de la fotografía, cierta actitud reverencial. A través del encuadre y de la luminosidad, la tierra y el cielo se aproximan y Machu Picchu se convierte, en la tercera fotografía, en ese axis mundi que hace posible que la experiencia cósmica trascienda a la divinidad ancestral. Esta imagen para mí es fascinante porque es la que permite establecer una especie de vínculo secreto entre las tomas de la naturaleza que hace Chambi con la importancia simbólica que tienen los ríos en la novela de Los ríos profundos. Los instantes inmortalizados en las tomas de la Sierra Andina son impactantes, pero cuando nos encontramos con esta fotografía que atrapa el momento en que la corriente del río Vilcanota se desliza por entre las montañas y va a través del claroscuro expandiendo la perspectiva. Al fondo aparecen esas nubes blancas que tienden un manto gris sobre los picos lejanos de las montañas y se genera una especie de movilidad estática verdaderamente fascinante. Las montañas más cercanas se van tiñendo de sombras en contrapunto con el hilo blanco del río, con el hilo blanco del agua que las va surcando. Los contrastes de luz le transmiten al espectador esa fuerza telúrica de Machu Picchu y su imaginación lo remonta a los orígenes míticos de los incas. Ahora bien, en los ríos profundos, la presencia es del río Apurímac, Dios que habla. Ernesto evoca a los niños cuando dicen con ternura y algo de espanto, Apurímac Mayo, Apurímac Mayo, como si la voz del río alcanzara las cumbres desde el abismo y resonara desde la fotografía de Martín Chambi. El hilo narrativo de la novela
también se entreteje como una especie de contrapunto entre sombras y luces. Y desde la llegada al pueblo de Abancay, después de haber estado en el Cusco, el narrador protagonista se siente inmerso en un mundo lleno de tensiones sociales, de conflictos. Para escapar de ese universo que lo golpea profundamente, el muchacho solía escapar para entrar en contacto con la naturaleza. Y es por eso que nos dice, los días domingos salía precipitadamente del colegio al campo y a aturdirse con el fuego del valle. Vemos cómo las imágenes se vuelven tremendamente poéticas y ganan muchísima ampliación, simbolismo, podríamos decir mejor. El valle es percibido como fuego purificador y el Pachachaca, vemos aquí, río de acero líquido, azul y sonriente. Pachachaca, puente sobre el mundo, significa este nombre. La humanización es nuevamente el recurso poético que emplea José María Arguedas para recrear y enaltecer la cosmovisión indígena. Y lo dice en una entrevista. Para el hombre quechua, el mundo está vivo. No hay ninguna diferencia entre una montaña, un insecto, una piedra inmensa y el ser humano. Veremos ahora si están claras las correspondencias en cuanto a lo que significó para ambos artistas el Cusco y lo que significa la naturaleza. Nos vamos a adentrar ahora en el universo propiamente humano y vamos a ver algunas correspondencias, pero aquí aparecen también algunas diferencias relacionadas con la estructura social cusqueña. En Introducción a Martín Chambi, Mario Vargas Llosa resalta su universo siempre bello, donde aún las formas extremas de desamparo, la discriminación y el vasallaje han sido humanizadas y dignificadas por la limpieza de la visión y la elegancia del tratamiento. Cuando observé ese niño mendigo, lo asocié inmediatamente con la figura del pongo que está en la hacienda del abuelo en el Cusco, en la casa señorial del abuelo en el Cusco. Y allí es el primer contacto de Ernesto con un mundo hostil, dividido entre el poder señorial del amo, entre un amo que es déspota, arrogante, despectivo y tremendamente fanático, con una servidumbre indígena despreciada, sometida, y la persona que mejor lo representa es el pongo al que el abuelo rechaza con el bastón. Pero lo que me parece muy bello es que Pongo y este niño mendigo se hermanan en los harapos, pero sin embargo, el Pongo de la novela jamás se atreve a mirar ni a levantar el rostro, y es fascinante que este niño mendigo mira de frente sin ningún asomo de turbación. Más allá de cualquier andrajo, de cualquier problema, hay esa permanente dignidad del indígena en la fotografía de Martín Chambi. Con una especie de mirada de etnólogo, Martín Chambi nos hace un recorrido por muchos tipos de indígena. Vemos la mujer india con el niño, el indígena mascando coca, la tejedora, el gigante de Paruro, los peregrinos, el campesino con arado de pie y la anciana. Martín Chambi elige los encuadres para sacar a la luz esa condición humilde, pero muy, muy digna. Y así van desfilando estos personajes, rostros adustos, sonrientes, pies descalzos, harapos, sombreros, enaguas, atuendos, todos siempre hermanados en el orgullo de su raza. Esta fotografía es muy interesante. Fiesta, Hacienda, La Angostura, Cusco, 1929. A pesar de la reciprocidad entre Martín Chambi y José María Arguedas, hay un aspecto que me parece interesante establecer como diferencia, y está relacionado con que el
escritor asume una actitud crítica, porque para él el meollo de todo el problema social está enquistado en el sistema feudal, que abre un abismo entre los dueños de las haciendas y las comunidades indígenas desposeídas o maltratadas e incluso humilladas. Aunque ese tipo de conflicto yo no lo logré visualizar en las fotografías en donde esos dos mundos están reunidos, como ocurre significativamente aquí, sí es algo recurrente en la postura de José María Arguedas. Y vemos entonces que la composición espacial enmarca dos planos. Al fondo, desde el corredor superior de la casa señorial, están los amos que observan en el patio de abajo a los indios, a los campesinos, a los trabajadores reunidos con sus familias. Vemos entonces que están juntos, pero como diría el dicho popular, no propiamente revueltos. Ahora bien, en la novela de José María Arguedas, el tema de la hacienda Patibamba y la relación con el pueblo de Abancay es fundamental. Lo que se vuelve muy impactante es que la hacienda abarcaba completamente el pueblo, y por eso dice en la novela que Abancay era un pueblo cautivo dentro de las tierras de la hacienda. Podemos ver la primera cita: todo el valle de sur a norte, de una cima a la otra, pertenecía a las haciendas. Siempre la descripción de la hacienda Patibamba me hace pensar o acordarme de la media luna en Pedro Páramo. En los dos casos, de la fotografía y de la parte literaria, se evidencia el sistema patriarcal, pero mientras Martín Chambi enfoca el indígena con una mirada apacible y reivindicativa, Arguedas quiere denunciar la complejidad de esa estructura social y dice claramente: el problema de la realidad está en la base de las dos posturas. No hay realismo puro, dice José María Arguedas. La novela está afincada en la realidad, y en cuanto más afincada está en esa realidad, pues se vuelve más vívida, más representativa de ella. Y algo similar podemos ver en la fotografía. Voy a saltarme un pedazo que tendría que ver con la cita siguiente, porque de lo contrario no vamos a poder avanzar. Vamos a pasar al tema de los músicos, que son los siguientes recuadros. Hay una serie de motivos que aparecen con un papel muy significativo, tanto en los registros fotográficos de Martín Chambi como en la novela de los Dios Profundos. Y uno de esos temas que me parece profundamente significativo es el de los músicos. Ambos se detienen a mirar la función ritual, íntima o festiva que desempeñan los instrumentos de viento, de percusión y hasta el aporte mestizo que hacen las cuerdas. Hay algo que me pareció fascinante descubrir, y es esta tercera fotografía donde aparecen las quenas gigantes. Esas quenas gigantes en la novela se llaman el pincuillo, que tiene la finalización del término illu, que tiene que ver con ayllu y con una serie de elementos que adquieren una dimensión casi sagrada. Los diversos encuadres fotográficos ilustran la expresividad y la convicción con que cada músico interpreta su instrumento. Por su parte, ciertos pasajes de la novela profundizan en los materiales, en los sonidos, en la peculiaridad de los timbres emitidos al soplar una caña o marcar un compás o un redoble de tambor o hacer vibrar determinadas cuerdas. Vemos, por ejemplo, en la novela, dice: la voz del arpa parecía brotar de la oscuridad que sale de la caja, y el charango formaba un torbellino que grababa
en la letra y la música de los cantos. Yo tenía pensado, pero no sé si sea pertinente, que oyéramos un fragmento chiquitico de la voz de José María Arguedas cantando en quechua. Ustedes me dirán si mejor no o si vale la pena. Sí, bueno, pues entonces voy a hacer caso a lo que me dice Martín. A ver. Yara tujung kara tamara kanki loro chai loro chai loro chai loro chai loro chai loro loro chai 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 loro. Este es el carnaval de los indios del pueblo de Querobamba. Como el tiempo apremia, voy a tratar de simplificar lo más que pueda con las imágenes que siguen. Hay otros temas, ya hay unos temas que son fundamentales, tanto en la gama de fotografías de Martín Chambi como en el papel fundamental que juegan en la novela de Los Ríos Profundos. Y me pareció fascinante descubrir, por casualidad, en un catálogo de una exposición de Martín Chambi aquí en Bogotá, en el Banco de la República, esta fotografía que dice Grupo de Mestizas en Abancay. Y la traigo a colación precisamente porque el pueblo de la novela de García Márquez es Abancay. Lo siguiente es la presencia de las chicherías. Tenemos entonces a las señoritas en la chichería, tenemos a la mujer tomando coca, tenemos en las siguientes al cargador de coca y tenemos un juego que es el juego del sapo que lo están haciendo en la chichería. Las chicherías van a ser claves en la novela de Los Ríos Profundos. En primer lugar, porque es allí un entorno para la música. En las chicherías se reunían los arpistas, los violinistas, los cantantes de huaynos y Ernesto, el protagonista de la novela, solía escabullirse por las tardes del viernes o del sábado del colegio para ir a Abancay, al barrio mestizo de Huanupata. Y lo que es clave aquí es que es la reivindicación del mundo mestizo. Y no solo del mundo mestizo, sino del mundo femenino. De aquí va a nacer o va a surgir una líder que va a desenvolver un evento que se llama el Motín de las Chicheras, que las mestizas van a demandar que los poderes locales y los ricos de las haciendas y de los depósitos controlan la distribución de la sal, y la sal es fundamental para los colonos de Patibamba, de la hacienda a la que hemos hecho referencia. Entonces, Felipa, con una cantidad de mestizas, emprenden una caminata para ir a los depósitos donde saben que tienen escondida la sal, botan las puertas, las sacan, cargan unas mulas y las llevan a repartirlas entre los colonos de la hacienda Patibamba. Entonces quiero resaltar pues la importancia de las chicherías y de las chicheras. El otro elemento tiene que ver con las instituciones religiosas y con las instituciones policiales. En la novela, Ernesto está en un colegio de curas y el director del colegio es un padre que es considerado el santo predicador de Abancay. Tienen un papel pues de evangelización, de enseñanza, al igual que los militares del control del orden. Pero como hemos dicho que en Arguedas hay una intención de crítica,
pues él va a ligar estos dos órdenes con la represión, con los controles, con ciertas actitudes que el muchacho rechaza profundamente, como por ejemplo cuando hay un sermón, el padre se dirige a los indios diciéndoles: lloren, lloren, el mundo es una cuna de llanto para las pobrecitas criaturas, los indios de Patibamba. Le parece que es una actitud despectiva y humillante. El otro tema que es importante en la novela y que va a estar conectada con la fotografía que vamos a ver es lo que tiene que ver con el fanatismo religioso. Él había descubierto en el Viejo, en el Cusco, que él era un fanático del Señor de los Temblores y todo de la Catedral del Cusco y toda la parafernalia que rodeaba las celebraciones religiosas en torno a esto. Por el otro lado, los militares van a llegar a Abancay a reprimir, a perseguir a las chicheras, a golpearlas y a perseguir a Felipa, que ha huido. La manera como Ernesto reivindica a esta líder mestiza es identificándola con el río. El río se convierte en una fuente simbólica de sabiduría y de riqueza inmensa. Y dirá: tú eres como el río, señora, dijo pensando en la cabecilla. Y observó a lo lejos la corriente que se perdía en una curva violenta entre las flores de retama. No te alcanzarán jajailas y volverás. A partir de ahí, la líder chichera mestiza se convierte en leyenda. Esta imagen me fascina, y me fascina por las expresiones de sincretismo religioso. Es la procesión de Corpus Christi, es decir, en torno a una de las festividades fundamentales de la tradición católica, como es la celebración del Corpus Christi. Tenemos en la parte de adelante de la fotografía unos danzantes indígenas que van como guiando los pasos de la imagen religiosa de la Virgen. Esta fotografía también me encanta por la plasticidad, porque podemos ver la sombra de estos danzantes proyectada en el piso, que le da una trascendencia inmensa. Esta imagen también se podría relacionar con otros momentos de la novela, como la peregrinación que se hace de la Virgen de Concharcas, que va a Abancay, y todo lo que de canto en quechua, de himnos religiosos y de instrumentos acompaña esa visita de la Virgen de Concarchas. Hay una inquietud yo creo que para Arguedas, pero como sabemos es muy autobiográfica la novela, pero particularmente la expresa Ernesto. Y es la pregunta que le preocupa que los misioneros hubieran podido prohibir que los indígenas tocaran en los templos o en los atrios junto a los tronos de las procesiones católicas los instrumentos de voz, dice él, grave y extraña. Me parece que esta fotografía le responde un poco a esa inquietud. Indudablemente, tanto las convicciones y las expresiones culturales de los indígenas como las tradiciones católicas se conjugan perfectamente. Hay dos capítulos en la novela, el que hablamos del motín de las chicheras y este que es el final. Este es el capítulo dedicado a los colonos, y así como hubo la reivindicación mestiza, aquí vamos a tener la reivindicación de los colonos. En la novela ocurre un hecho muy dramático, que es que irrumpe la peste. Parece que es una peste de tifoidea y hay un personaje muy golpeado, muy doloroso, muy conmovedor en el colegio donde está Ernesto, que es la Opa Marcelina. Esta mujer, que era una especie de demente,
muy violentada y violada por los estudiantes del colegio, se contagia de peste. Y Ernesto va a ir en el momento en que ella está muriendo, le cierra los ojos, le pide perdón por todos los alumnos del colegio, y en la puerta de la cocinera del colegio reza el Padre Nuestro en quechua. Al final, cuando se sabe ya que la peste llegó a Abancay, los colonos se desbordan, dejan su sometimiento, sus encierros, saltan las cercas de la hacienda y se van desbordando, escalan montes, todo hasta llegar a Abancay con la intención de que el padre Linares diga una misa para deshacerse de la peste. O sea que hay darle todo un empuje épico en la novela a esas dos dimensiones, del mestizo y del colono. Y esta última imagen de la novela con la que se cierra: por el puente colgando de Apurímac pasaría el río en la tarde. El hecho es que está el puente colgante de Apurímac, y nuevamente encuentro una fotografía de Martín Chambi con un hermosísimo contraste de luz en donde está el puente colgante y donde se van desplazando los colonos, podríamos decir. Y es precisamente ahí la escena donde se termina, donde se, digamos, se exorciza la peste. Y dice al final que el río llevaría la peste a la selva, al país de los muertos. Ese es el cierre de Los ríos profundos. Si tengo un minuto más, pero yo creo que no, me gustaría leer el final de esta presentación. Simplemente no quiero terminar sin decir lo siguiente: la enseñanza que nos deja Martín Chambi y que nos deja un escritor como José María Arguedas, y lo pienso para el contexto y para nuestra realidad colombiana, es que tenemos que volver a escuchar esas voces que entendieron y que entienden y siguen entendiendo la naturaleza como fuente de vida, como fuente de orígenes, como fuente de contacto directo con la realidad. Y en medio de esta cantidad de atropellos, de crímenes contra los indígenas, contra los líderes, contra las personas que levantan la voz por los pueblos y las tradiciones indígenas, creo que tendríamos que oírles y que aprender a respetar ese mundo maravilloso de sus lenguas, de sus costumbres, de sus bastones de mando y de su profundo conocimiento de lo que es la naturaleza, lo que son las montañas, lo que son los ríos y lo que es esta hermosísima naturaleza que tenemos muchos de los países latinoamericanos. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Profesora María Luisa Ortega, muchas gracias por su exposición. Muy bonita, muy histórica. Aprendimos muchísimo. Paso a presentarles al profesor y al comunicador Jorge González. Es un gran fotógrafo. Jorge González es comunicador social de la Universidad Javeriana de Bogotá. Después de terminar sus estudios, viaja a los Estados Unidos y estudia fotografía en los estados de Massachusetts y Maine, donde realiza varios talleres de especialización en producto y fotografía de alimentos, que es su especialización. Él ha hecho fotografía para más de 60 libros de recetas, con editores como El Tiempo, Intermedio y Editores Gama, Planeta y otros. Los dejo a ustedes con el comunicador social de la Universidad Javeriana, presentándoles su ponencia. Muchas gracias. La ponencia del fotógrafo Jorge González se llama Previsualización, principio narrativo en Martín Chambi. Muy buenas noches.
quería agradecerle primero a Betty, a Juan Pablo, por invitarme a hablar de Martín Chambi y porque nos reunamos en torno a un fotógrafo tan importante dentro de nuestra cultura andina. Hoy tendré una charla que irá un poco más hacia el aspecto inspirador de la obra de Martín Chambi, como desde aspectos meramente técnicos, pero que nos van a llevar a disfrutar un poco el quehacer fotográfico cuando se acerca uno a un fotógrafo como Martín Chambi. Les voy a compartir mi pantalla para que veamos la presentación. Entonces, hoy me parece que tenemos la disculpa para poder hablar de Martín Chambi, y de la mirada detallada de su obra podemos ver una posibilidad creativa de la previsualización como el punto de partida y principio creativo de los fotógrafos. En un mundo donde la fotografía digital se ha apoderado muchísimo o es la vanguardia, podemos ver que las fotografías normalmente tienden a volverse más bien la escogencia de una colección de fotografías en donde la gente dispara muchísimas fotografías y después lo que busca es escoger las que quedaron bien. Las que quedaron bien como un aspecto un poco al azar, porque si se toman muchas, pues algunas deben funcionar. Entonces, lo que quiero es caer en cuenta, analizar y mirar el quehacer de la imagen de Martín Chambi como fenómeno de previsualización que va a generar la posibilidad de pensar y repensar la imagen. Por eso escojo inicialmente este autorretrato del maestro Chambi, porque me parece que tiene una cantidad de aspectos narrativos de luz y de historia que lo hacen a uno acercarse muchísimo a qué es previsualizar para los fotógrafos. Y previsualizar para los fotógrafos es algo parecido como a ese dibujo preparatorio de la pintura. Entonces, la previsualización consiste en ese talento que tienen algunos fotógrafos de anticiparse mentalmente a la fotografía a partir de la escena que tienen delante. ¿Y cómo? ¿A qué me refiero? Es a una cantidad de elementos que se van procesando en la cabeza del fotógrafo, y cuando se encuentra con una historia de un personaje o con una historia de un paisaje o con la historia que tiene enfrente, es capaz de generar una imagen que sea mucho más allá de solo captar un elemento, sino de crear la imagen como tal. Por eso la previsualización para mí es un principio narrativo en la obra de Martín Chambi. Por eso, por ejemplo, abro con esta diapositiva en donde nosotros podemos ver a las 7 señoritas de la reunión metidas dentro de la enredadera de rosas. Eso ya genera todo un juego de historia. Es decir, ya nos damos cuenta que la fotografía ya no capta meramente lo que tiene enfrente, sino que va generando una imagen. Y esa imagen, entonces, es la que va a generar el carácter general. Y para poder pensar y reflexionar sobre la imagen en Chambi, voy a proponer como 4 pilares rápidos típicos de la narración fotográfica, y así llegar al momento en que el fotógrafo ejecuta ese momento decisivo de hacer el disparo. Y eso es lo que llamaría el gran fotógrafo Cartier-Bresson el momento decisivo. Pero en la obra de Chambi es clarísimo cómo lo va a llevar a generar y a construir sus imágenes. Entonces, propongo 4 pilares que sostienen la obra de Chambi de una manera ejemplar. El primero de ellos es el modelo. Hemos hablado y acabamos de oír toda la historia alrededor de los modelos y de los modelos que buscaba Chambi. Y acá va la primera reflexión frente a la fotografía contemporánea. Los fotógrafos tenemos que tener un modelo que nos obsesione, un modelo que nos dé toda la fuerza para dedicarnos a lo que nos dedicamos.
Y en Chambi es clarísimo el modelo, desde las personas más acomodadas del Cusco y que él conoció en Arequipa cuando era estudiante, y esos modelos van a generar todo el sentido de la obra de Chambi, todo el sentido conceptual. Pero el otro pilar sobre el cual quiero hablar es la luz como elemento narrativo en Chambi. Es decir, Chambi es el típico fotógrafo que sabe dónde pararse frente a la luz, porque la luz es esencialmente la fotografía. Y la fotografía, como todos sabemos, y los que estamos metidos en todo este cuento, sabemos que es el medio de expresión que tiene un fotógrafo. Pero esa expresión además está metida dentro de un rectángulo que nos amarra, pero que nos da toda la potencia narrativa. Y esa es la composición. En Chambi nosotros vemos una conciencia brutal que yo creo que vino desarrollando desde sus estudios en Arequipa, y como decía el profesor, fue como el pregrado que lo fue formando a hacerse completamente consciente del espacio narrativo, que es la composición, que es el encuadre fotográfico. Y por último, hablaré del objeto foto, porque uno se da cuenta en Chambi que desde que ve a su modelo en la mitad de la montaña, está pensando en la copia final. ¿Qué es la copia final? La copia final es la copia de papel o la copia enmarcada, ese objeto foto que es principalmente lo que tiene un fotógrafo. A mí con mucha frecuencia me dicen mis alumnos, no, tengo más de 1000 fotos en el teléfono. No tiene ni una foto, porque es que las fotos no son efímeras dentro de la pantalla. Las fotos existen cuando son de papel, o cuando son de metal, o cuando son de vidrio, como en el caso de los negativos de Chambi. Entonces voy a pasar rápido a hablar de ese modelo, que es el punto de partida esencial de Chambi. ¿Por qué escojo esta fotografía que me parece que tiene una capacidad de narración brutal y nos muestra a Chambi como el hombre que se pone frente a su modelo, pero habla de su modelo y no solo capta su imagen, sino que genera todo un discurso alrededor de él? Nosotros vemos a este niño con este vestido, raya de tiza, con su sombrero, con su posición, completamente asentado sobre el piso, y ya es patrón a los 4 años. Ese es el dueño del almacén, el dueño de la hacienda. Y Chambi lo retrata desde ese punto. Es decir, este es un punto de vista en donde Chambi nos muestra todo un tema y toda una historia. Eso mismo pasa con esta fotografía de la fiesta de señoritas, donde con la ayuda seguro de un destello de gas que se usaba en los años 20 y 30, nos deja ver los rostros de estas señoritas quinceañeras del Cusco. Aquí genera toda una narración alrededor del entorno, de ese bosquejo que se alcanza a ver, ese pequeño boceto de reflejo en el espejo en la superior derecha. Pero todas estas personas tienen unas miradas, tienen unos abordajes visuales hacia la cámara que nos narran tantas historias como hay de personajes en ella. Pero si hablamos de un personaje o de los personajes que más motivaron a Chambi, tenemos que llegar a su pueblo. Y es donde él se ufana de tener un archivo de más de 200 fotografías de diversos aspectos de la cultura quechua. Esta mujer en la chichería muestra un vaso de chicha, muestra una capacidad de presencia, como diríamos nosotros, brutal. Y Chambi lo hace y lo retrata de una manera ejemplar, cuando se va ligeramente abajo con su gran angular y genera esa posición de ella, porque la dignidad y la postura de ella es total, y es total dentro del retrato principalmente. Entonces, esos retratos en donde, por ejemplo, podemos hablar de este matrimonio por conveniencia, de la niña que no llega a los 15 años y el señor que no baja de los 50,
muestra toda una historia alrededor de su personaje. Es decir, muestra que hay una capacidad de narrar en él, y si esa capacidad de narrar en el momento del disparo no es suficiente, la piensa ya en la copia final, cómo oscurece la copia final alrededor, cómo retoca la copia final. Pero, por ejemplo, no lo hace en la copia que tenemos al lado derecho de la familia en el juzgado, que me parece que muestra todo el problema de esa ley del hombre blanco con el indio, y cómo lo muestra de una manera súper clara. Es decir, cómo se ven los pies, sus sombreros en el piso, la manera como miran, la desconfianza con que miran. Esa familia ahí metida muestra impresionantemente la manera de ver de Ciampi, de su modelo. Pero si hay una cosa que nosotros conocemos como pilar fundamental del lenguaje fotográfico, es la luz. Y Ciampi, como decía al principio, es ese típico fotógrafo que sabe dónde pararse. Porque aquí estaría escogiendo, por ejemplo, una posición de luz en contravía, semicontraluz, pero lo único que genera realmente ahí es poder ver los picos de las casas, el juego de los humos de las cocinas, los dos personajes que miran en la terraza de forma lateral, el juego de las montañas, los paisajes. Es decir, Ciampi es el típico fotógrafo que da sentido a esa frase de Ansel Adams, el fotógrafo norteamericano, que es: un fotógrafo o un buen fotógrafo es el que sabe dónde pararse. Y sabe dónde pararse en un paisaje bucólico como este, o tomando una fotografía de los empleados del ferrocarril en Arequipa. Cuando tiene este grupo de personajes, los pone en la boca de la bodega. Ellos tienen toda la influencia de la luz de la entrada, pero la bodega atrás está completamente oscura. Y eso genera que todo el grupo salga de una manera asombrosa. Entonces, esa capacidad de ver el contraste de la luz, ese juego de la luz del claroscuro, es muy rico, porque si nosotros miramos, técnicamente Ciampi lo más seguro es que no tuviera ni siquiera un exposímetro en la mano. Es decir, Ciampi era de esos hombres que saben perfectamente mirar en tonalidades, casi que mirar en blanco y negro. Pero una de las cosas que más me interesa es que lleva ese claroscuro también a la luz de su estudio. Su estudio, que conocemos por los otros retratos y del retrato del cual hablé ahora sobre la copia, es un estudio en donde él puede controlar la cantidad de luz que entra de forma lateral en el techo, puede generar una luz atmosférica en el fondo, pero el modelo lo contrasta de una manera ejemplar. Si nosotros vemos la luz de la falda, la luz de la cara del niño, la expresión y ese momento de espera que va a generar todo el descubrimiento del alma de una mirada de una persona. Algún fotógrafo decía alguna vez: pon la cámara y espera, y espera. Y cuando llegue el momento, la persona abrirá los ojos como es. Ese juego del contraste dentro del estudio en Ciampi es clarísimo, y aquí cuando promocionaba sus retratos tipo Rembrandt y hace este retrato de él saliendo de esa penumbra, con ese claroscuro que cae de la izquierda a la derecha, genera todo un carácter de luz. Pero nos vamos a la composición, que es el otro pilar que me parece importante. Ciampi es uno de los fotógrafos que más me ha llamado a mí la atención por el juego de la escala, cómo él se pone a mirar el paisaje, cómo el paisaje es abrumadoramente grande, cómo es que en 1920 o 30 Martín Ciampi es capaz de ponerse como menos del 10% de toda la escena. Este tipo de retratos que después dominaría fotógrafos y retratistas muy famosos del siglo XX, es una innovación profunda en esa época. Creo que viene mucho de la noción de escala que su profesor manejó en Arequipa.
Pero ese encuadre, como espacio narrativo, siempre lo va a llevar a formar o a juntarse a formas de, por ejemplo, asociación geométrica. Indudablemente Chambi es una de esas personas que compone sin saber por qué compone, porque siempre se inventa una nueva. Es decir, no podemos ver una regla en Chambi. Pero, por ejemplo, en Martín Chambi vemos el manejo de los horizontes de una maestría profunda. Es decir, uno ve cómo aquí, por ejemplo, el fondo de las cordilleras está en un cuarto en el horizonte y todo su tema lo narra en la parte baja. En cambio aquí, el horizonte está en el tercio empezando del encuadre. Eso que da una posición profunda del fotógrafo frente al modelo. Y eso es capaz de hacerlo Chambi con una cámara de 8 por 10 pulgadas o de 6, no sé, viendo los negativos me doy cuenta que son de 20-25, en donde él, para poder hacer esta foto y por la cantidad de placas que podía cargar en su caballo, no tenía la posibilidad de equivocarse. Es decir, era capaz de generar la imagen desde mucho antes de dispararla. Que eso es lo que me parece interesante. Porque él ya, en ese momento de ver el modelo, está pensando en la copia final. Y esa copia final es una construcción de sentido en la manera en cómo aborda el modelo. Por eso me parece tan importante, por ejemplo, la foto de su estudio. Acá vemos cómo desde el lado izquierdo tiene la luz principal, tiene las luces de relleno y tiene en el techo tiene el juego de claraboya, y el back o el fondo del estudio es el que va a manejar a veces en un punto de penumbra o en un punto de complemento. Pero ¿cómo es capaz de previsualizar, de prearmar la imagen mentalmente? Dice, pongo a mis retocadoras al lado izquierdo que usen la luz de la ventana para poder ver la transparencia de los vidrios y poder pintar cada uno de los negativos, mostrar lo que vende en sí mismo. ¿Qué es lo que vende? Esa copia final, el fine copy, que él mismo retoca y que su asistente le ayuda a mantener. Ese objeto foto se convierte en un pequeño tesoro de cada familia, en una manera de narrar el poder, la familia, de narrar una cantidad de elementos que van a estar dados por ese tono, que es una de las cosas que más aprecio yo en Chambi. Es decir, un fotógrafo en los años 20, 30, que tenía que generar las mismas emulsiones de sus placas y las mismas emulsiones de sus papeles. ¿Cómo llega a generar una capacidad de reproducción de grises tan profunda? El retrato del lado derecho, vemos la impecabilidad del blanco de la niña con la profundidad del vestido del señor, la señora, los tonos de las caras. Los tonos de las caras hoy en día son difíciles de captar con un fotómetro. Es admirable cómo Chambi logra hacerlo. Entonces, Chambi es de esos personajes que tienen la genialidad de encontrar ese momento en que la fotografía pone la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo eje. Y ese es el momento decisivo de Cartier-Bresson, que viene a darse cuenta de eso muchos años después, porque la previsualización de la imagen es trascender la forma que uno retrata, es trascender ese modelo y generar una imagen. Entonces, ahí no se capta como captaría una cámara de seguridad la imagen, es trascender la información y generar un concepto visual. Por eso tiene tanta fuerza y por eso nos deja siempre sorprendido. Yo hoy, por ejemplo, he visto fotografías que no había logrado ver antes, que siempre me sorprenden. Y él tiene fotografías que se volvieron casi clichés. Esta fotografía, algunos historiadores sostienen que de ella vendió miles de copias, pero porque en 1920 y 1930 generar una imagen de este tipo era muy fuerte. Entonces,
Ansel Adams, el fotógrafo californiano, decía: en el ojo de mi mente visualizo un detalle, un signo, una premonición de cómo se verá en la copia final. Si esta sensación es profunda y fecunda, hay una buena posibilidad de crear una buena fotografía. Es una pura intuición, una cualidad que se obtiene con mucha práctica. Y aquí entro a una de las fotografías emblemáticas del maestro Ciampi, porque la pareja, el funcionario, la elegancia del funcionario y de su novia, todo el séquito en la parte de atrás, y cómo amplía la fotografía y cómo la oscurece en el entorno y cómo genera esa atmósfera y cómo nos narra prácticamente toda una película con una sola foto. Porque en el momento en que tomó la foto, ya estaba pensando en la copia final. Por eso, a través del ojo del fotógrafo se puede ver el mundo bajo una nueva luz, un mundo en su mayor parte inexplorado y desconocido, un mundo que aguarda ser descubierto y revelado, como diría Edward Weston. Bueno, les agradezco mucho haberme oído todo este cuento y agradecerles que me hubieran oído y ver cómo Martín Ciampi lo que es una fuerte fuente de inspiración para los fotógrafos. Muchas gracias.